Hola, ¿cómo están? Vamos a comenzar a ver los sistemas de iluminación. Es natural que todos entendamos que una buena iluminación evidentemente mejora nuestro rendimiento laboral. Hay dos formas de calcular la iluminación. La directa, que es la que nosotros vamos a ver porque es la que se usa en la fábrica, que es esta iluminación que está en azul, que ilumina el plano de trabajo de la manera más uniforme posible. Pero hay una forma que es la indirecta. A veces, por ejemplo, en los museos hay una combinación de las dos. Los pasillos y los salones tienen iluminación directa, pero también hay una iluminación indirecta que es punto a punto, donde por ejemplo en ese museo se quiere eh, atraer a las personas a ver un determinado cuadro, entonces aquí se ilumina esto más de tal manera de captar la atención de las personas que están en el museo. Puede ser también una escultura o cualquiera de esas cosas, ¿verdad? Nosotros vamos a usar el método de lúmenes, de los lúmenes, o lumen que también le dicen, que es el que determina la, la, un nivel medio de iluminación en una instalación determinada. Y el otro que les decía es el método punto a punto. Nosotros no vamos a ver el método punto a punto, sino simplemente el método de los lúmenes. Hay mucho software para la iluminación, hay tablas y hay normas. Yo les recomiendo, aquí hay varios software, el Dialux es muy bueno, solo que es alemán, es europeo, y entonces usa el sistema internacional. Recuerden que en Venezuela usamos mucho el sistema inglés. Y las normas, vamos a tomar unas que fueron elaboradas por la alcaldía de Bogotá, donde hay tablas y una serie de normas, que es este link que les muestro aquí. Y que se hace en función de las características de iluminar lo más uniforme posible un plano de trabajo. El método Lumen necesita estos datos y observe usted que estos datos, la participación del ingeniero industrial es muy alta. Por ejemplo, primero es el tipo de recinto y la actividad que se va a realizar en ese recinto. Hay tablas donde nos dicen el nivel de iluminancia que se requiere, si es un auditorio, que en este caso son 300 lux, si es una fábrica en general, que son 300 lux, si es por ejemplo una sala de dibujo profesional, que son 500, y así sucesivamente. Esta tabla es muy elemental, hay tablas que hablan del valor menor, el valor medio y el valor máximo de iluminación de un determinado recinto. Las dimensiones del local son muy importantes. Hace falta la altura total del piso hasta el techo, también el plano de trabajo, que puede ser este que se señala aquí, que está a 0,85 metros, o el piso, hay que dar el ancho y el lado y el largo del local para poder calcular la iluminación. También hace falta el tipo de lámparas. Esto es muy importante porque ahora se busca siempre la eficiencia energética, que en este caso, por ejemplo, los LED últimamente son los estrellas. Pero a veces la iluminación, por alguna circunstancia, usa otro tipo de bombillo. Ahora, cuando estamos hablando del tipo de lámpara, tenemos que entender que hay lámparas que resaltan algunos colores. Perdón. Como es el caso, por ejemplo, de esta que resalta en un automercado las legumbres y las carnes. O esta que resalta los panes y ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero también hay que tener en cuenta que hay otras fábricas, como por ejemplo las telas, donde se requiere que la luz sea lo más neutra posible, es decir, que no resalte ningún color, que sea lo más fidedigno con respecto a los colores. También tenemos que tomar en cuenta el tipo de luminaria que va a estar montado en esa, las lámparas van a estar montadas en ese tipo de luminaria. Aquí ven ustedes un tipo de luminaria que, por ejemplo, va empotrada, tiene unas ciertas características. Aquí tienen otro tipo de luminaria que tiene dos lámparas, cada lámpara tiene
emite 2400 lúmenes, tiene una potencia de 32 vatios cada lámpara, y hay que tomar en cuenta las dimensiones de esas luminarias. Y también el circuito, por ejemplo, esta lámpara halógena requiere un transformador. Hay que tomar en cuenta esa situación, el circuito, y sobre todo hacer que la luminaria sea muy fácil de mantener. A veces hay luminarias que son muy bonitas, pero para su mantenimiento es muy complejo. El método Lumen consiste en lo siguiente: calculan el flujo luminoso total necesario para un local, tomando en cuenta el nivel de iluminación, que es la tabla que vimos primero, la superficie a iluminar, que depende del plano de trabajo, y dos coeficientes: el coeficiente de utilización y el coeficiente de mantenimiento. El coeficiente de mantenimiento es el mantenimiento que se le puede hacer a esa luminaria. También él tiene mucho que ver con las características de lo que se está produciendo allí. Si en esa fábrica hay mucho polvo, pues hay que tener un mantenimiento mayor. Si se producen vapores y esos vapores pueden posarse sobre la luminaria y disminuir su rendimiento. Y el coeficiente de utilización es el que vamos a ver en este momento, ¿no? Primero vamos a aclarar las características de lo que se va a iluminar. A veces hace falta que hay un techo raso y entonces la lámpara necesita una barra que la baje y la ponga aquí. Esta altura hay que tomarla en cuenta. También hay que tomar en cuenta el plano del trabajo, que en este caso lo estamos poniendo aquí. Y realmente la cavidad que se va a iluminar es esta que está aquí, que es lo que se llama la altura H, que es lo que se supone se va a iluminar. También hay que tomar en cuenta las reflexiones, las paredes, ahí tienen que estar pintadas. Aquí vemos, por ejemplo, los techos reflejan cuando están pintados de blanco, hay un 0,7% de reflexión. Las paredes también hay 0,5% y el piso. Entonces hay que tomar en cuenta las características del local en lo que se refiere a la pintura y el acabado de eso. Aquí ven ustedes una forma de utilizar el coeficiente de utilización, tomando en cuenta el factor de reflexión del techo, el factor de reflexión de las paredes y lo que se denomina el índice del local, que depende de las características del local y del plano de trabajo. Aquí, por ejemplo, esto es una lámpara fluorescente que tiene dos tubos de iluminación y forma este cono para iluminar. Entonces, conocido el índice del local, que es lo que vamos a ver ahorita, y tomando en cuenta las reflexiones que tienen el techo y las paredes, nosotros podemos determinar el coeficiente de utilización. Nosotros en el ejemplo que vamos a resolver, vamos a suponer que el techo no tiene reflexión y que las paredes no tienen reflexión. Y vamos a tomar esta columna para determinar, estos son los factores del coeficiente de utilización. Entonces, para calcular el índice del local vamos a usar esta ecuación porque nosotros estamos usando el método directo. Entonces es ancho por largo sobre la altura efectiva sobre la suma del ancho más el largo. Y después, para tomar en cuenta la distribución de las luminarias, usamos estas dos ecuaciones. Esta para determinar el número de lámparas en una fila y aquí el número de columnas que requiere para hacer la iluminación lo más uniforme posible. Vamos a imaginarnos este problema. Tenemos un local que tiene 12 metros de ancho, 20 metros de largo. La altura total del piso al techo es de 3 metros. La altura del plano de trabajo es 0,7 metros. La iluminación, partimos que es una fábrica general, necesita 300 lux. Y vamos a seleccionar una luminaria, como la que dijimos ahorita, que tiene dos tubos de 2400 lúmenes. Es decir, el flujo luminoso total es 4800. Y va a ver, la lámpara va a estar colgando 0,15 metros. Aquí repetimos la situación.
hay que tener mucho cuidado porque estos valores no corresponden a los valores del problema. Por ejemplo, aquí es 0 esta distancia y aquí es 0,15. Esta altura total aquí es 2,6 y aquí es 3 metros. El plano de trabajo aquí se está poniendo 0,7, aquí se usa 0,85. Y bien, y aquí y las reflexiones, repito, de tanto de las paredes como del techo como de las paredes, lo vamos a suponer igual. Entonces, bueno, para calcular y el coeficiente de mantenimiento vamos a usar 0,8, que es un mantenimiento bastante aceptable. Entonces, el índice local es A por B sobre H por A más B. Eso da 3,49. Si nos vamos a la tabla que mostramos ahorita, está muy cerca de 4. Si hubiera dado cualquier valor por aquí, pudiéramos interpolar. Y está entonces el coeficiente de utilización entre 0,42 y 0,44, porque repito, no estamos poniendo reflexiones ni en el techo ni en las paredes. Bueno, tomando en cuenta eso, de que es 0,42 o 0,43, yo tomé 0,43, una supuesta interpolación, calculo el flujo total con la ecuación esta que está aquí, la que vimos ahorita, que es iluminancia por la superficie sobre los dos coeficientes, da esto, tomo la luminaria, que es 4800 lúmenes, hago la división y me da 4363. Yo lo aproximé a 44 para darle cierta homogeneidad a la distribución. Tomando en cuenta esta situación, me da que necesito 5 luminarias a lo ancho y 9 columnas a lo largo, ¿no? O sea que van a haber 5, 9 veces. Si usted ve, entonces aquí realmente estoy usando es 45. Con esto, ¿cuál es el mensaje? Bueno, que estos resultados usted tiene que racionalizarlos tomando en cuenta la simetría, las características del local, porque así como yo puse 44 y después cuando distribuyo tengo 45, usted pudo haber puesto 40 y distribuye y verá que le da aquí 5 y aquí le da 8 y a lo mejor esa distribución es mejor. Y coloca reflexiones, que yo no puse las reflexiones. Es decir, no hay que tomar los cálculos tan rigurosamente, sino son órdenes de magnitud. Y bueno, hasta aquí la clase de hoy y que estén bien. Hasta luego.